Claro, el primero creo que lo había fijado. En cuanto a lo del programa político y todas estas cosas, bueno, pues, en estos momentos, cuando uno pone la tele, pone la radio y en la prensa, lo único que ve son promesas, son gente que durante 3 años y 11 meses se estuvo tocando las narices. En el peor de los casos, en el mayor de los casos tocándose las narices, y cuando no, pues trabajando en contra de los nuestros intereses, y ahora vienen a contarnos 4 cosas y a explicarnos qué es lo que quieren hacer cuando tuvieron 3 años y 11 meses para poder hacerlo y no hicieron nada. En algunos casos ya digo que mejor que no lo hubiesen hecho. Entonces, de Andech Astur, en este caso, yo no voy a hablar de promesas, no voy a hablar de cosas como para otra gente, objetivos, la mayor parte de las veces que no se pueden hacer porque no hay ningún tipo de viabilidad. Yo lo que vamos a hacer es, con el aval que se presenta en Andech Astur a cualquier elección, con el aval con el que yo tengo la capacidad de poner aquí y hablar con la gente, no es el de engañar, no es el de decir buenas palabras, y el de simplemente decir que el mi labor va a ser única y exclusivamente dar continuidad a un proyecto que existe desde va muchos años y que considero que es el único viable o de los pocos viables para este país. Nosotros no queremos que la gente vote una organización que vea en unos papeles en 4 líneas que es lo que cree que va a hacer y así es engañar. Por eso yo considero que la gente que tenga que solicitar este programa y la gente que ve que a lo largo de todos estos años estuvimos defendiendo la lengua, la cultura y la tradición de este pueblo, esa es la gente a la que creo que tenemos que llegar, y no porque yo ahora lo diga, sino porque saben que durante todos estos años Andech Astur defendió la lengua asturiana, defendió la cultura, defendió la tradición, defendió la forma de vivir y de pensar de los asturianos. Y esto no es una cosa que se falla y se pueda decir, sino una cosa que a lo largo de todos estos años ahí está demostrado el trabajo que se hizo y que se va a seguir haciendo. Cuando la gente pide, como me pidieron ahí los de Televisión, que cree que objetivos tenemos con Andech Astur, cuántos miles de votos pretendemos llegar, yo lo que comenté fue única y exclusivamente que nuestro objetivo no se mide en votos, sino mídese en capacidad de trabajo y de gente que se pueda asumir a nuestro trabajo. Y esa gente que, como nosotros, en otros aspectos como puede ser la defensa del territorio, en otros aspectos como puede ser la actividad laboral, la denuncia de las miles de personas, mozos y moces que tienen que marchar de este país para poder trabajar, y todos aquellos que quedando aquí tienen unas condiciones laborales lamentables, que viven muchos asturianos en el nivel de la pobreza, que con las condiciones que tenemos no solo no podemos quedarnos en nuestro país, sino que no podemos tener un piso, tener algo tan básico como una calidad de vida mínima para desarrollarnos como personas. Esas son las cosas que nosotros defendimos y defendemos siempre, y eso es lo que creo que Andech Astur tiene que poner como aval.